aplicar el ejercicio del volumen, la persona que salga pues explicará cómo logró resolver la actividad que teníamos pendiente, de modo que quienes lo hayan hecho pues puedan replicarlo. Aprovecho que tengo aquí el documento abierto y les recuerdo que ya están las notas calificadas del 50% del curso. Tenemos un primer 10% del trabajo autónomo, que fueron las primeras tareas que elegíamos a alguien al azar durante la primera parte del curso. La mayoría tienen el 5 porque, como habíamos definido, si a alguien le quedaba el parcial más alto que el trabajo autónomo, la nota del trabajo autónomo pasaba a ser la misma del parcial. Entonces, por eso varios pues tienen como nota más alta. Eh, por otro lado, aquí está el parcial y aquí está la entrega del Game Design Document. Lo pueden consultar, les compartí la información por el canal público. Y aquí está como el histograma de la primera evaluación que nos ayuda a ver un poco cómo nos fue en términos generales. Y el resultado pues es muy positivo. 20 personas sacaron una nota entre 4 y 5 y 10 personas sacaron una nota entre 0 y 3, es decir, más del doble. Las personas ganaron entre 4 y 5 que la cantidad de personas que perdieron, lo Profesor, cual es, sí, digamos. una pregunta, el mío ya lo califico pues con el problema que hubo. Sí, O... sí, ya el suyo ya también está la estadística suya aquí también entre esta cantidad. Ah, bueno, no. De hecho, Entonces actualicé la sí, gráfica por ese. Listo. Ya aquí están, como les digo, calificado el 50% del curso. Vamos ya muy adelante. Eh, como se imaginarán, pues la mayoría no, pues creo que todos todavía tienen pues oportunidad de ganar el curso sin ningún inconveniente prácticamente. Solo es que estén como bien atentos a esta fase que sigue del proyecto. Ya esta estadística que ven aquí en la gráfica, por si pronto pues no entienden algo, hay una parte que está negativa, son las personas que no presentaron el parcial. Hay 6 personas que no presentaron el parcial, asumo yo pues porque fue porque cancelaron o se cambiaron de grupo, pero es como está expresado en esta gráfica. Ahora sí, viniendo a la selección aleatoria de personas, vamos a seleccionar a alguien aquí y tenemos, yo miro si está borrando los que he llamado. Aquí está 5842. 5842 está por acá. Sí, profe, acá estoy. Listo, y vos hiciste la actividad del audio. Sí, Listo, entonces nos compartes por favor pantalla y nos explicas cómo está hecho. listo. Si no estoy mal, creo que... Ah, pero tengo que compartir toda la pantalla, ¿sí? Sí, es mejor que compartas toda la pantalla que solo compartir la aplicación. Listo, si no estoy mal, ya. Eh, sí, ahora sí ya. Dale. Listo. Bueno, entonces... lo hice con el mismo código que ya nos habías mostrado en la anterior clase para el movimiento del personaje. Sin Ujú. embargo, aquí llamo el audio resource que se le agrega al tanque, el componente. Aquí desde el inicio, bueno, y lo llamo motor, desde el inicio lo llamo para que empiece a funcionar. Y dentro de este if está que si el sentido de la rotación es diferente de cero o el sentido del eje Z es diferente de cero, el volumen va a ser de este audio source, va a ser de uno, sino de 3. Listo, súper bien. Eso era, ahí está muy bien. Ahí miremos que solo se utilizaron dos condiciones. Si la rotación es diferente de cero o, muy importante ahí, el operador booleano, pues que sigue aplicando los operadores que ya habíamos estudiado hace raticos en clase, o el sentido en z es diferente de cero. ¿Y por qué se utiliza sentido? Porque es el valor que está asociado a la entrada del usuario, el input. Entonces ya sabemos que es como el dato que nos va a servir para esto. De pronto alguien tiene alguna pregunta de este código que nos presenta Santiago. No, entonces, bueno, ahí está bien. Ya Santiago pues a compartirnos pantalla, ya les comparto yo nuevamente. Listo. Entonces acá, bueno, tengo
el motor, perdón, el tanque. Ya traigo aquí, voy a tener acá que cambiar unas cositas, aquí remover, remover, y quito unos ejemplos que he hecho por lo menos. Una preguntita, ¿cuánto llevamos de porcentaje en toda la materia? El 50%, ya llevamos exactamente la mitad. Este proyecto que estamos haciendo aquí de los tanques, que tiene pues una entrega con una sustentación, vale 20%, y el juego que hacen ustedes con el equipo vale el 30% restante. También va acompañado de una sustentación. Ah, listo, bro. Yo, Entonces, podría sí. volver a explicar eso de los porcentajes, que es lo que vale el 20%, el 30% vale pues ya el juego con el equipo. Sí, es que son dos juegos. Uno guiado, que es este juego de tanques, en donde hacen un juego donde hay dos Este es tanques. el que vale 20%. Exactamente, sí. Ya. Y tiene una sustentación. La sustentación es que les pido hacer modificaciones sobre el proyecto. Es decir, el proyecto se entrega como todo el equipo y digamos que como equipo sacaron 5. Pero la Sí, sustentación es individual y ya con base en eso individual. cada uno podrá sacar una nota u otra. Supongamos que les Ah, pido dos modificaciones. Les pondré un ejemplo del semestre pasado, para que lo tengan como bien presente cuando estén haciendo el desarrollo. Y como saben, pues yo sugiero siempre que cada uno haga los scripts, pero finalmente pues en el proyecto solo se utiliza un script. Entonces digamos que una de las modificaciones que les puedo pedir durante la sustentación es que el personaje tiene una nueva bala especial que cuando le pega al enemigo lo deja root. Que es root en los videojuegos, que el tanque enemigo puede disparar pero no puede moverse, eso es root. O les puedo decir, no, si le disparo va a quedar con un estado que se llama blind. Blind en los videojuegos es cuando yo puedo moverme pero todos los disparos fallan. O simplemente pues que no puedo disparar. Entonces, estos son como algunas modificaciones que he puesto. También puse alguna vez una modificación que era que era como un buff o una esferita en el mapa que cuando yo la tocara sonara la música de Mario y uno se hiciera invulnerable por 10 segundos. Es decir, que en ese tiempo no importaba si yo recibía disparos, no, nadie me iba a hacer daño durante ese periodo de tiempo. Son como algunas de las modificaciones que yo pido que me permitan verificar pues que el proyecto que trabajaron sí está completamente claro. Me hice entender cómo se califica este proyecto. Este proyecto. sí. Listo. Bueno, la nota es individual en la medida en la que cada uno, digamos que el proyecto lo sacaron en 5, pero supongamos que la persona A sacó una unidad en la sustentación, que lo máximo se califica de 0 a 1, pues le queda el 5. Si alguien saca punto 5, pues le quedarán los 5 porque es la multiplicación. Entonces es muy importante que entiendan muy bien cómo está hecho todo el proyecto para que puedan hacer la sustentación sin ningún problema. Ya continuando por acá, entonces tengo el tanque que estamos haciendo aquí de la clase, que es este de acá. Este tanque ya le voy a poner aquí un componente que es el que estábamos haciendo, que se llama motor 16, y voy a hacerle unas modificaciones. Primero voy a cambiar algo, y es que en este momento nosotros, si quisiéramos que el tanque andara más rápido o más despacio, tenemos que venir hasta el código. Si miramos por ejemplo el Rigid Body, uno desde acá mismo, desde el inspector de Unity, uno puede cambiarle la masa y decirle, ya no pesa 1 kilo, sino que pesa 5 kilos, por poner cualquier ejemplo. Pero en el motor no podemos hacer eso. En el motor, cuando queremos modificar la velocidad, un poco esto por acá, cuando queremos modificar la velocidad nos toca venir hasta el código. Vamos a hacer que efectivamente se pueda elegir desde acá, desde el inspector. Para eso vamos a poner el modificador que ya habíamos mencionado antes, que se llama Serialize Field. Cuando yo le pongo el Serialize Field, ya esa velocidad se puede cambiar desde acá. Entonces aquí yo le puedo dar play. Aquí tiene 8 de velocidad, se mueve así. Le puedo ver, ¿no? ¿Cómo se verá con 15? Le pongo acá un 15 y ya se mueve más rápido. O no, está muy rápido, quiero probar cómo se ve con 5. Entonces acá escribo 5 y efectivamente pues ya se mueve mucho más despacio. Lo que nos permite el Serialize Field es que el valor que tenemos aquí como variable pueda ser modificado desde acá, desde este inspector. Puedo hacer lo mismo con la rotación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Voy a cambiarle los nombres a este para unos nombres que sean como más evidentes. Este se va a llamar Linear Speed porque es la velocidad con la que avanza en movimiento lineal. Y esta va a ser Rotation Speed.
pero pues va a seguir funcionando tal cual lo tenemos. Si miramos acá, ahí va a seguir funcionando sin ningún problema. Ahora, ¿Puede volver a mostrar el código, porfa? ¿Cómo es que...? sí, por si acaso el resultado es que miren que acá puedo elegir las variables desde acá. Y el modificador se llama serialSfield, escrito entre corchetes. ¿Preguntas hasta acá? Voy avanzando entonces. Voy a hacer otro cambio. Y es que voy a hacer este proyecto, pero pensado en un sistema por métodos. Cuando nosotros hablamos de programación por componentes, que es lo que estamos haciendo en este momento, los componentes están divididos por algo que se conoce como los atributos y por algo que se conoce como los métodos. Los atributos son las características. Pensemos en un videojuego. Entonces tengo un personaje cualquiera, no sé, Olaf de League of Legends. Entonces ese personaje tiene unos atributos que son velocidad de movimiento, velocidad de ataque, poder de habilidad, cantidad de maná, cantidad de vida, tenacidad, etcétera, etcétera. Tiene unos atributos también visuales, pues como el skin del personaje, etcétera. Y tiene unos métodos, esos métodos son lanzar una hacha, pegar con el hacha, ¿cuál otro? Curarse, pues o incrementar su curación y otra habilidad que es ser invulnerable a los aturdimientos. Entonces todo esto, miren que están en dos categorías: atributos, las características que me definen el personaje; habilidades, que es lo que es capaz de hacer ese personaje. O pensando en un ejemplo diferente, en un carro. En el carro uno tiene unos atributos que son el color, la marca del carro, la potencia, cantidad de puertas, la capacidad de almacenamiento en litros pues, de la gasolina, pues, o la autonomía, que sería como el nombre que uno utilizaría, eh, el tipo de caja de cambios que tenga, o si no es de cambios. Bueno, y unos métodos que son acelerar, frenar, abrir ventana, ca- eh, cambiar de cambio, pues valga la redundancia con la palabra. Todo eso son habilidades y, perdón, atributos y métodos. Asimismo, nosotros podemos crear nuestros propios métodos. De hecho, aquí si miramos, le estamos dando una habilidad a nuestro motor. Le estamos dando la habilidad de rotar y la habilidad de moverse. Pero vamos a organizarlo como si fueran realmente métodos. Voy a escribir aquí void mover y voy a traerme todo el código asociado al movimiento, que es este de acá. Y voy a crear otro que se llame void rotar y voy a traerme este código de acá. Y ya acá yo puedo llamar mover y voy a llamar a rotar. Y me va a funcionar exactamente igual, pero ya es mucho más ordenado. ¿Por qué es mucho más ordenado? Porque en el momento en que hay algún problema, digamos, ve, no me está funcionando la rotación, ¿qué tengo que hacer? Tengo que modificar este de acá. O ve, necesito afectar de alguna forma el movimiento del jugador. ¿Dónde está? Muy fácil, está acá. Pero ya el código nos va quedando mucho más ordenado porque no tenemos un código súper largo acá en el update, sino que estamos llamando las habilidades de él. La habilidad mover o la habilidad rotar. Sí, O sea que si ese código solo se repitiera una vez, iría en estar. O sea, mover y rotar irían en estar, no. exactamente, tal cual. Y ya Ya. esto nos va permitiendo tener un código más ordenado, más estructurado y definir cómo, dónde están, encontrar rápidamente dónde están los problemas o qué es lo que quiero modificar. Aquí también podría haber creado, por ejemplo, otro que fuera sonar. Entonces, en ese caso, pues ahí es donde se llamaría el código del movimiento, por ejemplo. Voy a poner aquí una modificación, una palabra para que busquen los que les llamen la atención, y es SRP, que se llama Single Responsibility Principle. Esto es uno de los principios de programación que es bien importante. Si lo que nos dice es que ningún script debería tener más de una responsabilidad. Cada script debería tener una sola responsabilidad. Siendo así, yo tengo un script que se encarga del motor, que es encargarse del movimiento. Yo quiero que suene, tengo otro script encargado del sonido. Yo quiero que dispare, otro script encargado del disparo. Yo quiero que pueda morir, otro script encargado del manejo de la vida. Pero la idea es que no tengamos un solo script muy cargado. De hecho, idealmente vamos a manejar códigos de menos de 100 líneas de código. Lo máximo que deben hacer en códigos largos es máximo 200 líneas. De ahí para arriba ya está mal, y de hecho pues lo penalizaré en el proyecto final. Si miran la rúbrica, hay unas penalizaciones para los que tengan códigos de más de 200 líneas de código.
Nuevamente, tratemos de que todos los códigos estén por debajo de las 100 líneas. Y si miramos aquí este código que se encarga del movimiento del tanque, efectivamente solo tiene 40 líneas. Y ya puede tener otro código separado para el audio. ¿Preguntas Yo hasta una acá? preguntita. Sí. Si en mi Visual Studio 2019 no aparece el número de líneas, entonces, pues, ¿cómo hago ahí para saber que no me pasé de tantas líneas? Yo sé que eso se puede activar desde herramientas, opciones, y hay algo acá que es para mostrar la cantidad de líneas, pero le tocaría buscar en Google cuál es, porque yo no recuerdo exactamente cuál es, pero sí es algo aquí de configuración. No recuerdo cuál. Vale, me va a tocar buscar eso. Exactamente, sí. Ahora voy a hacer otro cambio. Pues ya tenemos aquí el mover y el rotar. Como podemos ver, pues él va a seguir funcionando tal cual. Lo que hice fue pues cambiarlo a métodos, pero él va a seguir funcionando. Y ya que lo que puede funcionar, pues voy a hacerle más modificaciones. ¿Qué tal si yo le digo que la entrada del usuario también puede variar? La entrada del usuario, ¿cuál es la que se llama aquí vertical y horizontal? Pero yo Profe, quiero, sí, dígame. yo tengo una pregunta, pues cuando yo estaba haciendo el código de movimiento y todo, eh, en algún punto le puse un rigid body al tanque, pues como para, para, pues sí, sí. Y le puse un collider y le puse collider también al piso y pues a las cosas y igual las atravesaba y atravesaba el piso, entonces me tocó quitarle el rigid body que se moviera sobre la superficie y ya. No, el tanque sí necesita el rigid body para poder que las físicas le afecten. El tanque, como miran aquí en el mío, tiene rigid body, le afecta la gravedad y Ah, no es cinemático. Que es importante que cada uno de estos objetos en el collider que tienen, digamos aquí estos colliders que tiene este objeto, que son estos que se ven acá, sino que sea muy clarito, por eso se ve ahí. Estos colliders, lo importante es que no estén marcados como trigger. Si los ponen como is trigger, los va a traspasar. Entonces, ¿qué necesitan? Que el tanque tenga rigid body y que el tanque tenga collider. Y que ninguno de los colliders, ni el del tanque, ni el de las casas, sea, y el eh, del sea trigger. trigger. Exactamente, ninguno debe tener el trigger. Igual Profe, cualquier yo duda, tengo otra sí. pregunta. Eh, a mí y a mis compañeros de equipo nos pasaba que cuando hacíamos el test del tanque se nos volcaba súper fácil. Pisaba cualquier superficie o algo y se volteaba súper fácil y no era estable. Sí, es Y pues súper. claramente andaba incluso volteado. Sí, eso es chévere, pues los comportamientos basados en física cuando uno quiere hacer un juego basado en física, que se han hecho relativamente muy populares. Pues hubo uno hace tiempitos que fue popular, que fue Gang Beasts, que es este de acá. Es chévere, basado completamente en físicas. Y ahorita pues el que está más popular que es el de Fall Guys. Son basadas en físicas y se permiten unos comportamientos pues bien interesantes, pero a veces uno no quiere un comportamiento basado en físicas, porque si yo tengo un comportamiento basado en físicas, voy a poner aquí, digamos, un cubito, voy a tomar un tanque que pese apenas 1 kilo y ya les voy a mostrar pues qué es lo que uno bloquea, que es esto que acabo de quitar, y cuando uno viene y se para sobre un cubito, bueno, pues el cubito bueno, ahí está, entonces me volqué. Eso mismo. Entonces es bien interesante, pues dependiendo del tipo de jugabilidad, puede ser que eso sea lo que queramos o puede ser que no. Para este caso, lo más probable es que no. Cuando uno no quiere que las físicas le afecten todos los aspectos del videojuego, podemos ir al Rigid Body y bloquear algunos constraints. Entonces le puedo decir, las físicas no van a afectar la rotación. Las físicas sí van a afectar la posición, pero no van a afectar la rotación. Y ahí cuando le doy play, ya no va a volcarse. Pues aunque uno intente volcarse, él no porque las físicas no le afectan la rotación. De hecho, miren que lo que hizo fue subirse al cubo. Yo Por, una pregunta sí, sobre el código que pues que usted dijo eso de los void, de mm, agrupar las cosas por partes. sí. Le puedo compartir, digamos, para el sonido. Ujú. Como el código del sonido tiene pues una condición que es si seno, si ve, Sí, 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 el si seno sentido. de zeta es Ajá. diferente a cero y seno de rotación es también diferente a cero. Si uno pone eso en otro void, obviamente no lo va a coger. Entonces, ¿qué haría ahí? Por ejemplo, para el del sonido.
Sí, este es, a ver, voy a poner aquí. Lo que uno haría en ese caso es lo que hacíamos ya desde antes pues en la consola. ¿Por qué la variable no la puedo utilizar? Porque existe en ese contexto de acá hasta acá. Yo lo quiero utilizar por fuera, no, pues declárelo por fuera y ya. Y uno lo declara aquí. eh, uno lo, borro esto, uno lo declara aquí afuera y ya yo lo puedo utilizar en cualquier parte, porque como existe desde esta llave, yo la puedo utilizar en cualquier parte. Y aquí pues no le Pero, tengo o que sea, volver ya a... le tocaría borrar el float. Sí, Esa, ya, voy a ya entiendo. cambiar los nombres de variables acá. Velocidad general. Pero sí, listo. Entonces es eso. O sea, sí, nuevamente, pues la idea es que sigamos aplicando todo lo que hemos aprendido. Eso ya lo hacíamos antes, ¿sabes? Que no puedo utilizarlo porque está por fuera del contexto, no, declárelo arriba del todo. Entonces, uno se haría una pregunta a veces, y es por qué no declarar todo por fuera, pues porque no pongo todas las variables acá y ya. Y es que es menos óptimo. Poner la variable acá es menos óptimo porque se guarda en una parte de la RAM que está menos optimizada, que se llama el heap, mientras que las variables que uno declara acá se guardan en el stack. No significa entonces que todo deba ser local, pero tampoco significa que todo deba ser global. Cuando uno necesita que algo se pueda acceder desde cualquier parte del código, pues claro, lo declaro arriba. Pero si solo necesito accederlo desde acá hasta acá, pues lo declaro acá. ¿Alguna duda de pronto con esto que acabo de mencionar? No hay dudas. Listo, No, súper bien. Bueno, aquí entonces tenemos nuestro comportamiento hecho por métodos. Ya sabemos que podríamos sacar esto de acá. Igual como les digo, yo sugeriría que el sonido estuviera en un script separado. Y lo que podría hacer al estar en un script separado sería que directamente revisaría si el input es diferente de cero y si este input es diferente de cero, sin necesidad de revisar estas variables, porque finalmente estas variables tienen lo mismo acá. Es más, puedo no utilizar esas variables. Yo pude haber puesto acá esto directamente y me ahorro esta variable. Y si miran, pues va a seguir funcionando exactamente igual. Entonces, siempre que yo necesite para el sonido, pues yo pude haber utilizado la variable o pude haber utilizado directamente el input.graxis. ¿Dudas hasta ahí? No. no. Listo. Profe, entonces usted cómo directamente haría lo del sonido, aparte en otro script. Lo del sonido, yo en otro script preguntaría si este input es diferente de cero o este input es diferente de cero que reproduzca un sonido, pero sería otro script separado. Ah, Ahora acá voy a seguir modificando este y lo que voy a hacer es que voy a modificar los inputs. Entonces voy a poner acá serialize field, voy a crear un string que se llame horizontal y va a tener un valor inicial de horizontal. Si miramos acá, voy a reemplazar la variable horizontal por esta. Si miramos, es como si no hubiera hecho ningún cambio, porque esta horizontal es esta variable que está acá que vale exactamente horizontal, entonces es como si no hubiera hecho ningún cambio hasta ahora. Y voy a hacer lo mismo, pero para la variable vertical, y voy a poner esta variable también acá. Ahí me debería funcionar tal cual lo tenemos. Y como vemos, pues me está funcionando igual. Solo que aquí ya puedo ver cuál es digamos, el input que se está usando para el horizontal y para el vertical. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a venir y a crear otro input diferente para la torreta. Es decir, como les había mencionado, yo quiero que el cuerpo pueda moverse separado de la torreta. Yo quiero poder mover el cuerpo para un lado y la torreta para el otro. Para yo, por ejemplo, irme de frente mientras disparo de lado o ir escapando mientras disparo para atrás, entre otras razones. Entonces yo quiero que mi torreta rote y pues le puedo agregar el componente motor, porque yo ya sé que ese motor me permite que él se pueda mover y rotar. Como no necesito que la torreta se mueva, pues le pongo velocidad lineal 0 y voy a ponerle, digamos, velocidad de rotación 180. Aquí en el tanque voy a ponerle a la rotación del cuerpo solo 90 para que alcancemos a notar la diferencia. Entonces aquí está, puedo mover el tanque y puedo rotar la torreta a una velocidad diferente del cuerpo, pero yo quisiera poder rotarla con una entrada, con un input diferente. Como necesito un input diferente, vamos a volver a la parte que habíamos mencionado en la clase pasada, Edit, Project Settings, Input Manager. Y en el Input Manager lo que voy a hacer es que voy a crear una entrada diferente. Voy a borrar esas que tenía aquí, que esto es para los ejemplos de más adelante.
Así les va a aparecer el input normalmente. Tiene un horizontal, un vertical, Fire 1, Fire 2, Fire 3, Jump. Jump es barra espaciadora. Fire 1 es clic o control izquierdo, Fire 2 es clic derecho o left izquierdo, y Fire 3 es shift izquierdo o el presionar darle clic al scroll. Ahora yo lo que quiero es crear un horizontal, pero un horizontal que sea para la torreta, para yo mover la torreta diferente al cuerpo. Entonces voy a tomar el horizontal y le voy a dar clic, control D. Y voy a crear uno que se llame horizontal torreta. Y lo que voy a hacer es que le voy a decir aquí, ya no se mueve con izquierda y derecha ni con A y D, sino que se va a mover con Q y con E. Q me va a dar -1, cuando presione Q él me va a dar -1 y cuando presione E me va a dar 1. Es como va a funcionar aquí como el axis, como está hecho. Ya creé este input, lo acabé de crear, y ahora a la torreta voy a decirle, no al cuerpo sino a la torreta, que él va a rotar con base en este input que se llama horizontal torreta. Cuando le doy play, ya puedo mover el cuerpo de una forma y la torreta de otra. Pues de hecho los puedo mover de forma completamente independiente. Y ya puedo hacer lo que les decía de uno correr mientras va disparando. Digamos aquí tengo que ir disparando de lado, y ahí lo haría de esta forma. Lo que hicimos ahí fue ponerle el mismo script a la torreta, pero con una velocidad diferente. Y un input diferente, sí, es el mismo script que se llama motor. Y le cambiamos velocidad de rotación y en la tecla de entrada. Ok. Yo podría volver a repetir cómo hizo eso, para cambiarle lo del horizontal a la torreta. Fueron dos pasos. Uno, las variables que controlan los inputs, las puse como variables, ¿cierto? Entonces ya horizontal es la variable que él va a leer buscando cuál es la tecla. Y ya sabemos que aquí yo le puse al de la torreta, le puse horizontal torreta. Y este input, Sí, ¿dónde lo va a profe, ¿cómo buscar? hizo eso? Para ponerle Project Settings. Input Manager. Sí. Tomo cualquier input que yo quiera, le doy clic y le doy control D. Con control D me lo duplica y aquí puedo poner otro input que se llame como yo quiera y que funcione con Ah, las ya. teclas que yo quiera. En el caso de los que son axis, pues tienen botón negativo y botón positivo. Botón negativo es cuando me va a dar -1, aquí me va a dar -1 cuando presione X y me va a dar 1 cuando presione C. Continuando por acá, entonces ya creé mi propio input horizontal para la torreta, ya le puse el script a la torreta y como vemos, pues ya puedo mover el cuerpo y la torreta por separado. Ahora, supongamos que yo quiero darle al personaje una habilidad de que él pueda hacer un dash. Como quiero que él pueda hacer un dash, bueno, para los que no están familiarizados con el concepto, dash es un desplazamiento rápido hacia el frente. Se puede ver en juegos como en Mega Man o en Celeste, suena un dash que se tiene también como un salto ahí, pero bueno, busquemos aquí GIF y El busquemos ejemplo algo. claro será el de Shen, el que utiliza Pues en League of Legends, Chen tiene un dash en el que se lanza. Aquí eso que acaba de hacer aquí al principio, eso es un dash. Aquí se deslizó. Eso es un dash. El de Mega Man pues me parece un ejemplo chévere porque vuela, pero sí, pues de hecho el taunt de Chen funciona. Aquí busquemos dash Mega Man. Hacia acá. Aquí está súper pequeñito, pero bueno, aquí él salta y ahí hace el dash, pero lo hace en el aire o puede hacer el dash en el piso también. Esos son dash en que se pueden hacer en los videojuegos. Ya dependiendo de la naturaleza del videojuego, uno elegirá, no, si durante el dash recibe daño, durante el dash no recibe daño, durante el dash hace daño cuando impacta al enemigo. Bueno, hay muchos tipos de juego. Por ejemplo, en Cuphead, Cuphead el dash, dependiendo del ítem que uno tenga empacado, que se llama Smoke Bomb. Por ejemplo, como el rol de Dark Souls que te da frame de inmunidad. Ese, por ejemplo. Solo que ese no es propiamente un dash, porque ese sí es girar. Pues ese es, y de hecho, pues hay muchos memes con ese, porque es pues como rotando sobre el piso y ya es un poco. Bueno, es la estrategia que utilizaron ellos. La de Cuphead es parecido, pero es un dash. Y en el dash, cuando uno hace dash teniendo el ítem bomba de humo empacada, uno no recibe daño. Entonces uno hace el dash
durante ese tiempo no recibe daño. De hecho, es una modificación interesante para ponerles en el proyecto. Va a hacer un dash, pero que no reciba daño durante el dash. Entonces, durante el tiempo del dash pueden desactivar el collide, devuelven y lo prenden, o algo así. Bueno, ya cada uno lo mirará. Ahora miremos acá. Voy a hacer un script para el dash. Voy a llamarlo acá ability dash 16. Y voy a hacer que el personaje efectivamente pueda hacer un dash. Los dash los podemos hacer agregando una fuerza, como un impulso hacia el frente. Como si el motor, como si el tanque hubiera prendido un propulsor y durante un instante corto logró avanzar una distancia larga. Profe, y Entonces, la otra, digamos que es, si oprime 2 veces W, la velocidad aumenta, ¿no? sí, esa es otra que utilizan los juegos, que utilizan como un dash con el mismo botón de movimiento haciendo doble tap. Ese es un poquitico más difícil de implementar por detectar el doble, que tenemos que tener cuentos de tiempo, pero es un ejemplo chévere. Luego lo podemos implementar cuando hacemos a la parte del proyecto, pues normalmente los códigos que yo hago son con base en lo que ustedes vayan preguntando. Digamos, ven, mi juego quiero hacer esto, ¿cómo se podría hacer? Y vamos revisando. Aquí entonces para agregar una fuerza, pues necesito el motor de físicas, que es el que me va a permitir agregar una fuerza, que ese es el rigid body. Entonces voy a crear acá el nombre que yo quiera, digamos cuerpo. Y entonces aquí, como siempre, pues voy a obtener el componente, rigid body. Y voy a crear mi propio método void dash, que me va a permitir, como si me imaginan, hacer un dash para adelante. Para hacer un dash tengo que definir la dirección del dash. Bueno, no solo la dirección, y la cantidad que me voy a desplazar, eso es una fuerza. Resulta que la fuerza igual a la velocidad es un vector y no un escalar. Como la fuerza es un vector, la fuerza va a ser el resultado de la multiplicación de una magnitud por una dirección por un sentido. Entonces voy a crear aquí un vector que se va a llamar fuerza. Ese vector fuerza va a ser una dirección que va a ser hacia el frente. O sea, yo haciendo voy a hacer dash hacia el frente del personaje. Ya sabemos que el frente del personaje es transform forward. La fuerza va a ser una magnitud que voy a poner aquí arriba serializada para que la pueda elegir. Voy a llamarle fuerza del dash y va a ser por ahora 5000 newtons. Entonces, magnitud multiplicado por dirección multiplicado por sentido, que es 1, pues porque va a ser el dash para adelante. Si le pongo -1 sería un dash para atrás. Ya aquí creé la fuerza. ¿Qué sigue ahora? Agregarle la fuerza. Para agregarle la fuerza, voy a llamar al rigid body punto, y si miramos tiene algo que se llama add force. Y voy a ponerle aquí la fuerza que quiero que le aplique. Este de acá tiene varias implicaciones que voy a empezar a explicar en este momento. Yo hablo ahorita de que existen atributos y métodos. Por ejemplo, el rigid body tiene un atributo que se llama la masa. Y yo puedo decirle así, el cuerpo va a pesar 50 kilos. Eso es un atributo. ¿Cómo accedo a los atributos? Con el operador punto, el nombre del atributo, y con el igual ya les pongo el valor que yo quiera. Noten que todos los atributos empiezan con minúscula inicial. Pero asimismo tienen unas habilidades, como por ejemplo agregar fuerza. Entonces lo mismo, el operador punto, mayúscula inicial y paréntesis, no llevan igual, los métodos no llevan igual, los atributos Yo, llevan igual, sí. ¿y cuál sería AdForce? AdForce es un método o una habilidad que le permite a uno agregarle una fuerza. ¿Yo cómo puedo saber eso? Pues yo puedo ir a la documentación de Rigid Body. O sea, uno siempre puede buscar la documentación de cualquier cosa. Digamos, Maths, que es una librería que utilizamos, Reference C#, en la que utilizábamos SQLT para la raíz, PAU para las potencias. Sí. Si uno viene y busca reference, aquí está todo lo que hay dentro de la clase math. Miremos todo lo que tiene. Valor absoluto, tiene coseno inverso, tiene coseno inverso hiperbólico, y todo esto es lo que tiene ese math. Busquemos así mismo que es todo lo que tiene el rigid body. Entonces buscamos lo mismo, rigid body, unity reference. Siempre la palabra clave es buscar reference para que nos aparezca la documentación. Y aquí está todo lo que se puede hacer con el rigid body. Tiene, como habíamos visto, tiene masa, tiene drag, que es la resistencia al viento, pero tiene otros más, angular drag, angular velocity. Y por acá miremos que los métodos o las habilidades está uno que se llama AdForce, que es el que queremos utilizar. Ya.
Y nos, ¿Y para qué serviría pues en el código? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Para que el tanque no se vaya tan fácil para los lados? ¿O para no, qué? miremos acá que inclusive en la descripción de la documentación dice agrega una fuerza a un rigid body. Eso lo que nos va a permitir es cuando le agreguemos la fuerza simular el dash. Como que él se impulsa hacia adelante, hace un impulso fuerte hacia adelante. Ya. Entonces aquí, pero no lo voy a hacer todo el tiempo, voy a hacerlo solo cuando presione un botón. Entonces si input.getButtonDown, ya ahorita vimos que había uno que se llamaba jump, que es la barra espaciadora. Entonces si yo presiono la barra espaciadora, quiero que me agregue una fuerza hacia el frente. Ya eso Como sería. un nitro, por así decirlo. Sí, exacto. Solo que Como un el, empujón. sí, solo que el nitro normalmente en los juegos, pues tipo Need for Speed, el nitro dura más tiempo. Entonces realmente el nitro modifica la velocidad. Sí acelera más fuerte al principio, pero luego lo que hace es permanecer con la velocidad más alta. Es más un Sí. desplazamiento rápido, como nuevamente el ejemplo ahorita fue Chen, Omega Man o Cuphead. Bueno, aquí vamos a probarlo. Para pues, que nos funcione tenemos que agregarle el componente que se llama Ability Dash 16. Y ya cuando le doy play, miremos que aquí puedo mover el tanque y cuando yo presiono la barra espaciadora hace este dash hacia el Ah, frente. madre. O sea, ¿y uno cómo hace para que se vaya hacia el frente sin presionar la W? Solo con la barra. Sí, aquí ya está con la barra espaciadora. Entonces cada vez que yo presiono la barra espaciadora, él hace este dash que estamos viendo acá. ¿Me podría Digamos, volver a mostrar el código Gio? Sí, digamos para profe, ahí por ejemplo ahí puede colocar los dash que quiera para repetir eso. Solamente uno en cuánto tiempo, no sé, sí, o 10 sea, segundos o que, pues, que eso, tenga un ponerle uno puede incremento, pues. ponerle, claro, uno puede ponerle un cooldown con un contador de tiempo. Ya voy a llegar allá. Listo, ¿qué preguntas tienes de este código que estoy mostrando acá? Ahí donde le dice que para adelante. O sea, como que cuando un da, Miremos ¿en aquí el código. dónde? Si presiono la barra espaciadora, hasta Sí, aquí, sí, sí. ahí es si presiona la La barra espaciadora. entonces la fuerza es una multiplicación entre la magnitud, que es 5000 newtons, por la dirección, que es esta, por el sentido. Pero miremos que la dirección dice transform.forward. Esto significa el frente del jugador. El frente del jugador y cómo sería atrás del jugador. Ponerle Transform. sentido -1. Ah, ya entiendo. Sí, sí. Porque solo existen forward, up y right. Como no existe left, ni back, ni Sí, no down, existe ni izquierda ni derecha. Entonces, es, es como. no existe ni izquierda ni atrás, uno utilizaría el -1. Ahora sí, ¿qué me iba a preguntar? Creo que Miguel. Sí, hola, profe. También uno podría hacer, digamos, que funcionara mediante un pickup, que tú tuvieras un dash después de coger un objeto. Claro, y sería poner un booleano y preguntar aquí en el booleano si se pone verdadero, el booleano se pone verdadero cuando tomo el objeto y luego aquí pregunta si tengo el jump y si el booleano es verdadero y sale. Pues la verdad no es difícil con lo que hemos visto de programación. La mayoría de cosas que quieran programar se van a dar cuenta que no es tan difícil ahorita que tenemos unas bases más fuertes, que cuando estaban en taller 2 de pronto era más difícil porque no tenían bases suficientes pues. Voy a volver aquí a la parte del salto. Bueno, voy a modificarle acá el tanque. Digamos, yo podría ponerle un componente que se llama Trail Renderer. Este componente Trail Renderer le pondré este material que se ve aquí. Esto no nos va a afectar nada al funcionamiento. Simplemente quiero mostrarles cómo se ve. Y esto lo que hace es dejar una estela cuando uno se va moviendo. Entonces yo me voy moviendo y voy dejando esta estela. Entonces cuando hago el dash, pues voy a dejar una estela que se ve de pronto un poquito más fuerte. Voy a ponerle aquí que la estela sea más cortica, que tenga como una forma como de colita y que tenga un color diferente. Y bueno, aquí ya pues lo mismo, deja Yo la una estela. pregunta. Sí, sí, dígame. ¿Qué está explicando ahí? No, poniéndole simplemente mostrando que uno podría hacer como los efectos de velocidad en los juegos que dejan como un rastro cuando uno va muy rápido. Se puede Sí. utilizar poniendo el componente trail render. Y miren que aquí ya el personaje da como una colita cuando avanza. Lo que podría hacer uno es que la colita solo se prenda cuando uno active el dash, por ejemplo. Ah, ya, yo. Entonces, una pregunta. Por ejemplo, nosotros sabemos pues que la barra espaciadora es para saltar, ¿cierto? Sí, Pero digamos que si fuera que cuando golpeara, que se colocara azul para esa función de input get button down. Uno cómo sabe qué botón colocar ahí, pues.
En el Get Button Down uno elige los que estén aquí, Edit, Project Settings, Input Manager y por ejemplo, digamos, yo pongo Fire 1. ¿Y qué es Fire 1? Sí, Control izquierdo. ya, disparo, primer disparo, ¿no? Exacto, sí. E igual uno puede crear sus propios inputs. Yo puedo crear Fire 4 y decir que Fire 4 va a ser la tecla D, por ejemplo. Ah, ya entiendo. Ya entonces aquí pues Jump, yo sé que funciona porque aquí está Jump y me dice que funciona con la barra espaciadora. Sí, Volviendo aquí al código, voy a hacer una modificación y es que yo quiero que el dash no sea solo hacia el frente, sino que se levante un poquitico. Yo podría decir algo como esto: por cada 3 que avance va a levantarse uno. Digo, perdón, por cada 5 que avance va a levantarse uno. Entonces va a ser esta suma entre el frente y hacia arriba. Pero esto lo tengo que normalizar, ya les explico por qué. Primero veamos el resultado. Y entonces aquí tengo mi tanque y cuando presiono la barra espaciadora ya no solo fue hacia el frente, sino que si miran también salto un poquitico. Y ese salto, pues como ese poquito del salto que está haciendo, es porque el personaje pues le puse que no solo tuviera el salto en el frente, sino también hacia arriba. Miremoslo acá, el tanque, creo que está aquí. Y efectivamente se levanta del piso, no está pues siempre como a ras del piso cuando hace el salto, porque le sume un poquito de fuerza hacia arriba. Miremos atrás el código, le estoy diciendo, salte hacia el frente y hacia arriba. ¿Cuánto influye el frente? Influye 5. ¿Cuánto influye arriba? Influye 1. Es decir, que por cada, digamos, si estuviera en metros sobre segundo, por cada 5 metros que avanza hacia el frente va a avanzar uno hacia arriba. Sería más o menos como es la interpretación que se estaría teniendo de la dirección. y una Sí, pregunta. En el vector de force, ¿por qué estamos multiplicando por uno? Pues no sería lo mismo si lo sí, dejamos sin esa, sí, sí, eso exacto. así. Este fue para Pero no explicarlo entiendo ahorita ese lo de por uno. cambiarlo para atrás, por ejemplo. Ah, ya entiendo. O sea, lo que es para adelante y para atrás, sí, Exacto, el sentido. exacto. Por eso le puse aquí este por uno. Y si yo quisiera que el dash fuera hacia atrás, como esquivando, le Sí, puedo poner por aquí menos menos uno. uno. Y ya este sería diferente, no es propiamente un dash, sino como una reversa que uno puede hacer como, ven a disparar. Entonces yo reverso rápido con la barra espaciadora para esquivar los ataques de los enemigos. Que sería como este, se nota mucho ahí sí el de los juegos de pelea, adelante adelante para hacer como un desplazamiento hacia adelante o atrás atrás para desplazarme para atrás, y uno lo utiliza mucho para esquivar, y lo tienen casi todos los juegos de pelea: Street Fighter, Bloody Roar, Mortal Kombat, utilizan esta misma metodología. Es bien común esos como dash hacia atrás en los juegos de combate. Y si miramos, pues es esto mismo, pero ya no con uno, sino con menos uno. Y si quiero que sea hacia adelante, pues le dejo el uno. ¿Preguntas hasta acá? Profe, se te envió pues lo de normalizar. Ah, sí, no, ya voy para allá. Es antes de pronto antes de explicar eso que otra duda tenía. Para normalizar, entonces vamos a entender, repasar un poquito el concepto de vector. Y miremos acá, que esto ya pues ya habíamos hecho un plano cartesiano acá, explicando un carrito que se movía a 30 kilómetros por hora. Y encontramos la velocidad como magnitud multiplicado por dirección multiplicado por sentido. Pero voy a poner el siguiente ejemplo. Digamos, tengo la misma magnitud de 30, la dirección va a ser la misma que puse ahorita: 5 en Y, 1 en J y 0 en K, porque se está moviendo, está avanzando más en X de lo que está avanzando en Y. Y el sentido Sí, es 1. Se supone que la magnitud es 30, la magnitud nunca debería dejar de ser 30, pero cuando yo hago la multiplicación me va a dar que la velocidad es 30 por 5, 150, 30 por 1, 30, 30 por 0, 0. La velocidad me dio 150 en Y, 30 en J y 0 en K. Saquémosle la magnitud a este vector velocidad de acá. La magnitud se saca como la raíz de la suma de los cuadrados. Entonces la raíz de la suma, aquí está el más, de los cuadrados. Entonces 150 al cuadrado más 30 al cuadrado. Así es como se saca la magnitud de un vector. Y esto me va a dar 152. Se supone que la magnitud debería quedarme 30, pero la magnitud me dio 152. Obviamente está malo. Le estamos dando más velocidad al carro, que se supone que debía andar a 30, y están dando a 152 porque no le pusimos una dirección normalizada. Ahora vamos a cambiarlo, vamos a ponerle una dirección normalizada. Entonces aquí tengo magnitud 30, dirección 510 y sentido 1, pero esta dirección voy a normalizarla. Para normalizar un vector, lo que uno hace es el vector dividido su magnitud. Esto de hecho pues ustedes lo ven en álgebra.
Y aquí lo que hago es dividir sobre la magnitud después 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso me da 5.1. Y la división por un escalar funciona lo mismo que multiplicación por un escalar. Cada uno dividido. Entonces 5 dividido 5.1 me da 0.98i. 1 dividido 5.1 me da 0.2j. Y 0 dividido 5.1 me da el mismo 0. Así que aquí ya no voy a utilizar esta dirección de acá, porque sabemos que esta dirección de acá me va a poner problema. Entonces no voy a utilizar esta, sino que voy a utilizar esta de acá. Y cuando vamos a hacer la multiplicación ya es muy diferente, porque ya sería, la velocidad es 30 multiplicado por 0.98. 30 por 0.98 me va a dar 29.4 en i. Y 30 multiplicado a 0.2 que me va a dar 6, supongo yo. Verifiquemos aquí, tipo parcial que uno hace todas las operaciones así sepa, sí, efectivamente 6. Y voy a sacarle otra de la magnitud. Entonces aquí la magnitud sería 29.4 por 29.4 pues 29.4 cuadrado por 6 por 6 y hagamos esto en una calculadora y nos va a dar efectivamente el 30. Pues aquí hay un problema de decimales, pero es porque pues yo no tomé todos los decimales. Entonces aquí nos da el 30. Miremos que efectivamente si uno normaliza los vectores, la magnitud no se va a ver afectada. La magnitud era 30 y sigue siendo 30, como es acá. Mientras que si no normalizo el vector, la fuerza sí se va a ver afectada. Aquí me está dando mucho más fuerza. Ahora veámoslo gráficamente. Voy a voy a dejarlo como está en ese momento normalizado y voy a utilizar el dash. Quiero que miren voy a quitar este cubo de acá. Voy a darle play otra vez. Miremos que el personaje empieza acá, le doy dash y llegó más o menos hasta aquí adentro como de la casita. Ahora voy a quitarle el normalizado y voy a darle play y salió disparado, casi que trató de salirse del mapa, pues no se salió del mapa porque hay un muro allá, pero efectivamente salió disparado súper fuerte porque eso era un número muy grande. O Mientras que sea si lo que todos los vectores hay que normalizarlos, pues. exactamente. ¿Por qué no lo hicimos con el movimiento? Porque con el movimiento, o sea, pero no todos los vectores, solo las direcciones siempre se normalizan. Aquí. Eso, el de la dirección, pues. No, ese es el que me refería. Listo, súper bien. Entonces miremos aquí con el motor, no lo normalizamos la dirección. Aquí está la dirección que es esta de acá y no está normal y no la normalizamos, pero es porque este vector ya está normalizado. Eje Z local normalizado. Cuando utiliza transform.forward o transform.up ya están normalizados. Entonces por eso fue que no lo normalicé aquí. Pero aquí como lo que hice fue una suma de dos vectores, pues ahí sí tengo que normalizar la dirección otra vez. Ah, o sea, si es solo, o sea, si no es suma, si no es solo un vector sencillo, no se normaliza, si solo es un vector. Pues ya si es una suma, una multiplicación Y o si es un algo vector, así de vectores, o una resta, así se normaliza, ¿no? exactamente, aunque igual un vector que uno mismo cree lo debe normalizar porque pronto no lo creó bien. Sino que estos que Unity nos da como transform.forward ya en la documentación nos dice que son vectores normalizados. Pero ya en el momento en que los Mm, opero, pues ya se daña la normalizada. Ya con eso, Ese pues ya. concepto, sí. qué pena, ese concepto de normalizado no es la de vector unitario. Sí, exactamente. Cuando uno normaliza cualquier vector, después de normalizar se convierte en un vector unitario. Este de acá no es un vector unitario. Este de acá sí es un vector unitario. Un vector normalizado es un vector unitario. Entonces, por ejemplo, en la dirección que nosotros pusimos a rotar, pues el tanque, Ujú. que tenemos una dirección de rotación, en vez de poner 0, 0y, 1y y 1 y 0x, ponemos transform.u. Exactamente, sí. Uno podría reemplazar esta de acá por transform. Perdón, Eh, es que tengo Mayus activado con razón. Transform.up. Y aquí está. Y efectivamente nos va a mm, seguir funcionando. y es lo mismo, pues no. Más o menos, sino que como son los ejes locales, miremos que el eje del mundo va hacia arriba, como saliendo del mapa. El eje local, pues dependerá Sí. de si el tanque está inclinado. Si el tanque se inclina un poquito, vamos a mirar aquí, el eje Y es el que está dibujado con una flechita hacia arriba. Si el tanque estuviera inclinado, pues miremos que el eje Y ya va como un poquito diagonal. Si no están inclinados, sí son exactamente iguales. Ah, ya, entonces,
Ahí como es mejor dejarlo para ese caso del tanque, transport.app o... En teoría, cualquiera de los dos nos o- debería funcionar. Si el tanque va a tener rotación como estaba ahorita, que él se puede inclinar un poquito, en ese caso mejor utilizar el transform.app. Ya, Ya continuando por acá, vamos a hacer como la última modificación y es que le vamos a poner un cooldown, por ejemplo. Para ponerle un cooldown, yo podría poner aquí entonces una variable serializada, no es aquí, aquí que se va a llamar cooldown. Cooldown, para los que no están familiarizados con el concepto, es cada cuánto está nuevamente disponible la habilidad. Ese es el concepto de cooldown. Entonces el cooldown para el dash va a ser de 5 segundos. Cada 5 segundos puedo utilizar el dash. Necesito un contador de tiempo, entonces creo una variable tiempo. Eso es parecido a los primeros ejercicios que hicieron. Y voy contando el tiempo aquí en el dash. Y ya ahí estoy contando el tiempo. ¿Qué debo revisar? Que si presiono el botón y el tiempo que va es mayor al cooldown, entonces puede hacer el desplazamiento, si no, no. Y cada vez que haga el dash, ¿qué debo hacer? Debo reiniciar el tiempo del contador, de modo que el cooldown se vuelva a apagar, pues se enfríe y tenga que esperar para volver a utilizarlo. Entonces lo utilizo, el segundo iba en 6. Presiono barra espaciadora, como 6 es mayor a 5, efectivamente hace el dash. Pero ese 6 se reinicia para que cuando yo intento presionar barra espaciadora no me dé, sino hasta que no vuelva a presionar, hasta que vuelva a pasar el tiempo. Y aquí en el inicio voy a hacer un cambio, es que voy a decirte igual a una cooldown. pregunta. Sí. El time, punto delta time se reiniciaría, digamos que va a 5 segundos, hace el cooldown. Fin. Entonces, ya sigue contando 5, 6, 7, 8 o se reinicia a 0. Es que el time.delta Porque ahí time estamos no. reiniciando este y a T le estamos sumando el time.delta. Pero es que el time.delta time no es un conteo de tiempo. El que contaba tiempo que utilizamos alguna vez era time.time. Este es diferente. Este cuenta el tiempo siempre. Este es cuánto dura cada frame. Si cada frame Ah, dura .1 segundos, entonces sumar un .1. Entonces siempre estoy sumando de a .1, .1, .1. ya. Ya acá entonces tengo mi cooldown. Voy a darle. En esta última modificación de acá del start es para que yo no empiece con los cooldowns. O sea, no tenga que esperar la primera vez 5 segundos. Cuando empieza, como el tiempo vale también 5, desde el primer instante ya puedo hacer el dash. Entonces aquí está mi personaje. Voy a darle play. Y él aquí me hace el dash. Aquí estoy presionando barra espaciadora, pero no funciona hasta que pase el tiempo y ahí otra vez. Ya pues faltaría un indicador visual para que uno sepa cuándo tiene el dash disponible, que eso ya es más como un tema de diseño que siempre es muy importante dar retroalimentación al jugador de todos los estados del juego. Eso era todo el tema de hoy. Hay una tarea, perdón, para el viernes. El tema de hoy está en la unidad 9 métodos. Aquí encuentran la información de los métodos. Varios ejemplos para agregar la fuerza. Hay otra presentación que también hace parte de lo que vimos hoy y es lo de guardar, no tener todo en el update, sino crear métodos para almacenar la información. Y lo que van a hacer es que van a hacer este reto, que es crear un componente que se llame arma, o torreta, o torre, o weapon, como le quieran poner, y lo va a tener la torreta. Y un método que se llama disparar. Cuando yo presiono Fire 1, va a reproducir el sonido del disparo. ¿De dónde sacan el sonido del disparo? Ese sonido ya está aquí, se llama Shoot Firing, hace parte como de los assets que les compartí. Y el script, ¿quién lo debe tener? Lo debe tener la torreta. Es básicamente como quien tendría el script. Desde la torreta tendría ese script y cada vez que yo presiono Fire 1 va a sonar un disparo. Como este audio que les compartí suena tan pasito comparado con el motor, y se alcanza a ver aquí en las ondas, pues miren que es súper pasito. Sugiero que el motor suene mucho más bajito, digamos el motor cuando esté en movimiento que suene por ahí un 35% y quieto un 10% y que el disparo sí suene un 100% para que no se vea muy opacado por el sonido del motor. Yo una pregunta, o Sí, sea, la tarea es, puede hacer el sonido pues de cuando anda la tecla disparar, que suene, pero no que dispare. exactamente, no que dispare. Esa sería solo la tarea o hay más. Pues replicar, siempre deben estar al día con lo que yo hago, o sea, siempre deben replicar lo que yo hice. Ah, Pues, claro, obviamente estar al día, o sea, ya que el tanque tenga el cooldown. y la rotación de la torreta. Sí. Entonces ya el disparo, saben que va a funcionar con Fire 1 y el disparo para que el sonido reproduzca ya no lo van a hacer con el volumen.
Porque el del volumen tenía sentido en el motor porque estaba sonando todo el tiempo el motor. Entonces todo el tiempo sonaba, lo que hacía yo era bajarle y subir el volumen. Aquí vamos a utilizar un método diferente que se llama play. Entonces ustedes le dicen al audio source, digamos que se llame miaudio.play. Y lo que hace es que reproduce el sonido en el cabeza. Entonces yo le doy play y suena. Y lo doy tras play y vuelve y suena. Es como funcionaría el punto play. Cualquier duda que hayan ¿Cómo teniendo. yo puedo explicar eso, lo del punto play? Sí, ¿Dónde? así como tenemos el punto add force, también existe un punto play y pertenece al componente audio source. Ya, Y lo que hace es reproducir un sonido una única vez, a diferencia del motor que está todo el tiempo sonando. ya. ¿Listo? Entonces, a uno también le tocaría hundir como una tecla, ¿no? Exactamente, Fire 1 que sería, la pueden probar con el clic izquierdo o con el control izquierdo. Entonces ponen input get button down, pero pondrían Fire 1, que es lo más normal por uno disparar, es que sea con el botón que se llama Fire. Sí. ¿Preguntas hasta acá? No hay preguntas, eso era todo por hoy. Recuerden la tarea, si tienen dudas con la tarea, recuerden que tienen los tutoriales de los monitores. Si no logran cuadrar ningún horario con monitor, recuerden que tienen las tutoriales mías. Yo les compartí el Calendly por el canal de programación. Como siempre, pues van a dejar uno para el proyecto, pero la idea es que lo trabajen de forma individual y ya ustedes miran cuál funcionó mejor y lo dejan puesto en el proyecto. Yo y ya la última puntica ya. Ujú. Transform.app